Imagina por un momento que cada acción que realizas en tu día a día fuera como una semilla que plantas. Algunas son semillas que producen flores hermosas, otras, maleza que roba espacio y nutrientes a lo bueno. Tus hábitos son precisamente esas semillas. Y lo que determines plantar, de forma consciente o inconsciente, definirá el jardín que será tu vida. La realidad es que tu futuro no está tan determinado por las grandes decisiones ocasionales, sino por las pequeñas acciones repetidas que realizas todos los días. No es el gran proyecto que inicias una vez al año lo que realmente moldea tu destino, sino esos patrones diarios que, casi sin darte cuenta, construyen quién eres. Muchos piensan que la fuerza de voluntad es el motor principal para cambiar la vida, pero en realidad la fuerza de voluntad es como una chispa, útil para encender el fuego, pero no para mantenerlo encendido. Lo que mantiene vivo ese fuego son los hábitos, rutinas que se ejecutan de manera automática, liberando tu mente de la carga de decidir constantemente. ¿Por qué los hábitos son tan poderosos? Un hábito es simplemente un comportamiento que has repetido tantas veces que ya no requiere de un esfuerzo consciente. Es como si tu cerebro dijera, esto es importante, vamos a automatizarlo para ahorrar energía. Y lo curioso es que el cerebro no discrimina entre hábitos buenos o malos, simplemente refuerza aquello que repites. Esto significa que, si logras instalar hábitos positivos, ellos trabajarán para ti incluso cuando no estés motivado. Por el contrario, si dejas que hábitos negativos se instalen, trabajarán en tu contra, empujándote en dirección opuesta a tus metas. Por ejemplo, leer 10 minutos cada día parece insignificante, pero en un año habrás leído más de 3.600 minutos, el equivalente a decenas de libros. En cambio, pasar 15 minutos diarios revisando redes sociales sin propósito aparente también parece inofensivo, pero al final del año habrás invertido casi 100 horas en algo que probablemente no cambió tu vida. La regla de la acumulación invisible. Uno de los mayores desafíos al construir hábitos es que los resultados iniciales suelen ser invisibles. Vas al gimnasio una semana y tu cuerpo no parece haber cambiado. Ahorras dinero por un mes y tu cuenta bancaria apenas se mueve. Lees un capítulo de un libro y no sientes que hayas aprendido algo revolucionario. Pero ahí está la clave. Los hábitos funcionan como una inversión a largo plazo. Los cambios son tan pequeños al principio que es fácil ignorarlos, pero se acumulan silenciosamente hasta que un día el efecto es imposible de pasar por alto. ¿Cómo empezar a construir hábitos maestros? Para instalar hábitos que realmente transformen tu vida sin esfuerzo, es fundamental que comiences de manera simple. Uno de los errores más comunes es querer hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. El cerebro, al percibir un cambio demasiado grande, activa resistencias que terminan saboteando tu avance. En cambio, si comienzas con pasos pequeños pero constantes, la resistencia es mínima y la probabilidad de éxito aumenta exponencialmente. Si quieres comenzar a correr, no te plantees hacer 10 kilómetros el primer día, ponte las zapatillas y corre solo 5 minutos. El objetivo inicial no es la cantidad, sino crear el mecanismo automático. El papel de la identidad. Quizás el aspecto más poderoso al formar hábitos es que estos moldean tu identidad. Si cada día escribes un poco, comienzas a verte como escritor. Si cada día eliges una comida saludable, te ves como una persona que cuida su cuerpo. Los hábitos no solo cambian lo que haces, cambian quién crees que eres. Por eso, más que obsesionarte con las metas, céntrate en la identidad que quieres construir. Pregúntate, ¿qué haría una persona que ya vive la vida que yo quiero? Luego, comienza a actuar de esa manera en pequeñas dosis. Este es el fundamento sobre el que construiremos el resto de este viaje. Entender que los hábitos no son tareas sueltas, sino ladrillos con los que edificas la estructura de tu vida. A partir de aquí, en las próximas partes, exploraremos cómo instalar estos hábitos de forma estratégica, eliminar los que te frenan y lograr que trabajen para ti sin esfuerzo consciente. Uno de los secretos mejor guardados del cambio personal es que no necesitas transformar todo tu estilo de vida de golpe para obtener resultados extraordinarios.
Basta con instalar un solo hábito maestro que funcione como pieza de dominó. Al caer, empuja otras piezas, generando una cadena de cambios positivos en múltiples áreas de tu vida. Piénsalo, cuando comienzas a dormir mejor, no solo tienes más energía, también tomas decisiones más acertadas, te irritas menos, tu productividad aumenta y tu salud mejora. Ese único hábito, dormir lo suficiente, desencadena beneficios que impactan de forma directa en otras áreas. Este fenómeno se conoce como hábitos clave o Keystone Habits. Son rutinas que, una vez adoptadas, producen un efecto multiplicador, reorganizando tu vida de manera natural. Y lo mejor es que no necesitas forzar el cambio en cada aspecto, el hábito maestro hace gran parte del trabajo por ti. Ejemplos de hábitos con efecto dominó. Ejercicio regular no solo mejora tu forma física, sino que eleva tu estado de ánimo, fortalece tu disciplina y te impulsa a comer mejor de manera casi automática. Planificación matutina. Dedicar 10 minutos cada mañana a organizar tu día reduce el estrés, aumenta la claridad y mejora tu capacidad de cumplir lo que te propones. Meditar. Una práctica diaria de pocos minutos disminuye la ansiedad, mejora la concentración y te ayuda a tomar decisiones más conscientes. Llevar un diario de gratitud transforma tu enfoque mental, te hace más optimista y fortalece tus relaciones al centrarte en lo positivo. Lo sorprendente es que, al incorporar un hábito clave, muchas veces otros malos hábitos empiezan a desaparecer sin que tengas que pelear directamente con ellos. Por ejemplo, si comienzas a correr 3 veces por semana, quizás dejes de fumar o reduzcas tu consumo de alcohol simplemente porque tu cuerpo empieza a pedirte mejores cuidados. ¿Por qué es mejor enfocarse en uno que en mucho? Mucha gente fracasa al intentar instalar varios hábitos a la vez porque dispersa su energía. El cerebro necesita repetición y consistencia para automatizar una conducta. Y cuando intentas hacer demasiados cambios, esa repetición se rompe. La clave es elegir un hábito de alto impacto y comprometerte con él hasta que se vuelva automático. Una vez que ya no te cueste esfuerzo mantenerlo, puedes añadir otro. Es como construir una cadena. Si intentas forjar todos los eslabones a la vez, ninguno quedará sólido. El mito del esfuerzo constante. Una de las grandes ventajas de un hábito maestro es que, una vez instalado, requiere cada vez menos energía mental. El verdadero reto está al inicio, cuando tu cerebro aún está evaluando si esta nueva rutina es lo suficientemente importante como para automatizarla. Aquí entra en juego algo llamado inercia conductual. Al principio, moverte requiere mucha fuerza, como empujar un coche detenido. Pero una vez que el coche está en movimiento, mantenerlo rodando requiere mucho menos esfuerzo. Los hábitos funcionan igual. ¿Cómo elegir tu primer hábito maestro? Para identificar qué hábito vale la pena instalar primero, pregúntate, ¿qué acción, si la realizara de forma constante, haría que todo lo demás en mi vida fuera más fácil o innecesario? ¿Qué hábito tendría un efecto positivo en mis emociones, mi energía y mi enfoque al mismo tiempo? ¿Qué hábito podría sostener incluso en mis días más ocupados o difíciles? La respuesta a esas preguntas te dará una pista clara de por dónde empezar. No busques lo que suena más ambicioso, sino lo que tiene el mayor potencial de generar un efecto dominó positivo. El compromiso mínimo. Cuando empieces con tu hábito maestro, establece un compromiso mínimo ridículamente fácil. Si quieres empezar a leer, tu compromiso mínimo puede ser una página al día. Si quieres ejercitarte, tu compromiso mínimo puede ser ponerte la ropa deportiva y hacer un par de estiramientos. Lo que buscamos no es la perfección, sino la constancia. Porque aquí está la verdad. La consistencia gana a la intensidad. Hacer un poco todos los días es infinitamente más poderoso que hacer mucho de vez en cuando. La intensidad te puede dar resultados rápidos, pero la consistencia te da resultados permanentes. En la siguiente parte, vamos a adentrarnos en el mecanismo interno de los hábitos, cómo se forman, cómo se instalan y cómo puedes aprovechar la psicología detrás de ellos para que trabajen para ti incluso cuando no estés motivado. Para instalar hábitos de forma consciente, es vital entender cómo funciona el mecanismo que los hace posibles.
no es magia ni fuerza de voluntad pura, es ciencia. Todo hábito, bueno o malo, sigue el mismo patrón. Este patrón se conoce como bucle del hábito y está compuesto por 3 elementos principales: disparador, rutina y recompensa. Disparador o señal es el estímulo que activa el comportamiento. Puede ser algo externo, alarma del despertador, una notificación en tu teléfono, el olor a café, o interno, sentir hambre, aburrimiento, estrés. Los disparadores son como interruptores. Cuando se activan, tu cerebro reconoce que es momento de ejecutar una acción asociada. Rutina o comportamiento es la acción en sí misma, lo que haces después del disparador. Puede ser físico, hacer ejercicio, mental, pensar en una lista de tareas. 3. Recompensa es el beneficio que tu cerebro percibe después de realizar la rutina. Puede ser tangible, comer algo sabroso, o intangible, sentir orgullo por cumplir tu meta. La recompensa es lo que enseña a tu cerebro que vale la pena repetir esa acción. Cuando este ciclo se repite lo suficiente, el cerebro automatiza la conexión entre disparador y rutina, reduciendo la necesidad de pensar o decidir. Así es como algo pasa de ser una acción consciente a un hábito inconsciente. ¿Por qué es importante hackear este ciclo? Si entiendes que todo hábito depende de estos 3 componentes, puedes manipularlos para instalar rutinas positivas y desinstalar las negativas. Por ejemplo, si quieres dejar un hábito malo, elimina o cambia el disparador. Si quieres instalar uno bueno, crea un disparador claro y consistente. Si quieres reforzar un hábito, aumenta la recompensa percibida. El poder de las señales claras. Uno de los errores más comunes al crear un nuevo hábito es dejar el disparador al azar. Por ejemplo, decir voy a meditar todos los días sin especificar cuándo ni dónde. El cerebro necesita contextos específicos para reconocer el momento de actuar. Un disparador efectivo es concreto. Voy a meditar justo después de cepillarme los dientes por la mañana, o haré 10 flexiones en cuanto llegue del trabajo y deje las llaves en la mesa. Asociar hábitos. La técnica del apilamiento. Una estrategia muy poderosa es usar un hábito que ya tienes como disparador para uno nuevo. Esto se conoce como apilamiento de hábitos, habit stacking. Funciona así. Después de hábito actual, haré nuevo hábito. Ejemplo, después de servirme mi café, leeré una página de un libro. Esto aprovecha la fuerza de hábitos ya consolidados para añadir nuevos sin forzar tu memoria. La recompensa, el pegamento del hábito. El cerebro no está interesado en lo que es bueno para ti, sino en lo que se siente bien o útil. Por eso, si un hábito nuevo no tiene una recompensa inmediata, es probable que no dure. El truco está en asociar el hábito con algo que produzca satisfacción en el momento, incluso si el beneficio real es a largo plazo. Por ejemplo, si quieres empezar a correr, podrías escuchar tu música favorita solo mientras corres, convirtiendo el ejercicio en una experiencia placentera. Si deseas ahorrar dinero, podrías celebrar visualmente tu progreso usando una aplicación que muestre cómo crece tu fondo de ahorro cada vez que depositas. ¿Por qué la motivación no es suficiente? Mucha gente cree que el secreto para mantener hábitos es la motivación, pero la realidad es que la motivación es inestable. Hay días en los que te sentirás inspirado y otros en los que no tendrás ganas de nada. El verdadero secreto está en diseñar hábitos tan integrados en tu vida que los hagas sin pensar, igual que te cepillas los dientes sin necesidad de sentir motivación para hacerlo. En la próxima parte, exploraremos cómo romper hábitos negativos sin sentir que estás peleando contra ti mismo, usando estrategias que reemplazan la fuerza de voluntad con inteligencia conductual. Romper un hábito negativo no es cuestión de resistencia o fuerza de voluntad. De hecho, cuanto más intentas reprimir una conducta, más fuerte suele volver, porque tu cerebro no entiende de prohibiciones, sino de sustituciones. Es como pedirle a alguien que no piense en un elefante rosa, lo primero que hará es imaginarlo. La clave está en reemplazar, no en eliminar. Cuando eliminas una acción, dejas un vacío, y la mente odia el vacío, lo llenará con algo, muchas veces volviendo al hábito que querías evitar.
Por eso, el camino inteligente es introducir una alternativa que cumpla la misma función que el hábito que quieres romper. Identifica la verdadera recompensa. Todo hábito negativo tiene una ganancia oculta. Puede ser relajación, distracción, placer, evasión o simplemente evitar el aburrimiento. Si fumas, tal vez no sea por la nicotina en sí, sino por el momento de pausa que te da. Si procrastinas, quizás disfrutes la sensación de descanso antes de empezar algo difícil. Al identificar la recompensa, puedes buscar otra acción que la ofrezca, pero que sea más saludable. Por ejemplo, si buscas relajarte, sustituye fumar por una breve rutina de respiración profunda. Si buscas distraerte, cambia las redes sociales por un juego mental rápido o escuchar una canción. Cambia el disparador. Los hábitos negativos muchas veces están atados a un lugar, una hora o una emoción. Si siempre comes comida chatarra al ver televisión, el disparador es sentarte frente a la TV. Cambiar ese contexto, por ejemplo, ver TV en otro lugar o hacerlo mientras tomas té, puede debilitar el vínculo. Otra estrategia es evitar el contacto directo con el disparador. Si tu tentación son las galletas, no las compres. Si tu problema es mirar el celular por la mañana, déjalo cargando en otra habitación. No se trata de falta de fuerza, sino de diseño del entorno. 3. Aplica la técnica del retraso. Cuando sientas el impulso de hacer algo que quieres evitar, no digas nunca lo haré, sino lo haré en 10 minutos. Muchas veces ese lapso es suficiente para que el deseo baje de intensidad y puedas tomar una decisión más consciente. Es un truco simple, pero muy poderoso. Introduce fricción en el hábito malo y facilidad en el hábito bueno. El comportamiento humano sigue la ley del mínimo esfuerzo. Lo que sea más fácil gana. Así que haz que tu hábito malo sea más difícil y el bueno más accesible. Para romper un hábito, agrega pasos incómodos. Ejemplo, si quieres dejar de usar tanto el celular, desinstala las apps más adictivas y usa solo la versión web. Para fortalecer un hábito bueno, reduce pasos. Ejemplo, si quieres tocar la guitarra más seguido, deja el instrumento fuera del estuche y a la vista. Reconoce que los deslices son parte del proceso. Un error muy común es creer que si fallas un día, ya perdiste y es inútil continuar. La verdad es que un hábito no se destruye por un fallo ocasional, sino por la repetición del fallo. La regla de oro es, nunca falles 2 veces seguidas. Si ayer no cumpliste, hoy vuelve con más intención. 6. Reescribe tu identidad. Los hábitos están profundamente ligados a la forma en que te ves a ti mismo. Cuando cambias tu identidad, cambian tus hábitos. No digas, estoy tratando de dejar de fumar. Di, no soy fumador. No digas, estoy intentando ser más organizado. Di, soy una persona organizada. Esto le manda al cerebro un mensaje de que tus acciones deben alinearse con tu nueva identidad. Romper un hábito negativo no es un evento, es un proceso. Requiere conciencia, ajustes y paciencia. Pero si logras dominar el ciclo de disparador, rutina, recompensa y sustituir en lugar de prohibir, estarás reescribiendo tu vida sin sentir que peleas contigo mismo. En la próxima parte, exploraremos cómo crear hábitos tan pequeños que sean imposibles de rechazar y cómo esos microcambios, acumulados en el tiempo, pueden transformar completamente tu vida. Uno de los errores más comunes al intentar mejorar nuestra vida es creer que necesitamos cambios radicales para obtener resultados significativos. Pensamos en comenzar a correr 10 kilómetros al día, en leer un libro por semana o en levantarnos a las 5 de la mañana de golpe. Y aunque la ambición es buena, la realidad es que el cerebro no siempre responde bien a cambios drásticos, tiende a resistirse. Aquí es donde entra el concepto de hábitos diminutos, acciones tan pequeñas que tu mente no puede encontrar excusas para no hacerlas. Son como semillas, pequeñas, casi invisibles al principio, pero capaces de crecer hasta convertirse en algo enorme con el tiempo. Nora, la regla del tan fácil que no puedes decir que no. Cuando un hábito nuevo es tan sencillo que te parece ridículo no hacerlo, aumenta exponencialmente la probabilidad de que lo repitas. Por ejemplo,
Si quieres comenzar a hacer ejercicio, empieza con una flexión al día. Si quieres leer más, empieza con una sola página diaria. Si quieres escribir un libro, escribe una frase cada mañana. El objetivo no es la cantidad inicial, sino crear la identidad y la constancia. El efecto acumulativo de los microhábitos, piénsalo como un interés compuesto de acciones. Si mejoras apenas un 1% al día, en un año habrás mejorado más de 37 veces tu punto de partida. Esto sucede porque los hábitos no solo se suman, sino que se multiplican. Cada pequeño paso crea un terreno fértil para el siguiente. La clave es el encadenamiento. Los hábitos diminutos funcionan aún mejor si los encadenas a algo que ya haces de manera automática. Esta técnica se llama apilamiento de hábitos y consiste en elegir una acción que ya sea parte de tu rutina y colocar el nuevo hábito justo después. Ejemplos. Después de cepillarme los dientes, haré 1 minuto de estiramientos. Después de servirme el café, escribiré una frase de gratitud. Después de poner la alarma para dormir, leeré una página de un libro. El encadenamiento elimina la necesidad de recordar o motivarse. El hábito viejo actúa como recordatorio natural para el nuevo. Elimina la presión del resultado inmediato. Uno de los enemigos del cambio es la impaciencia. Queremos que una semana de ejercicio nos muestre un cuerpo transformado o que leer 10 páginas nos convierta en expertos. Pero los hábitos diminutos nos enseñan que el valor está en el proceso, no en la recompensa instantánea. El truco está en medir el progreso por la constancia, no por el resultado. Si hiciste tu microhábito hoy, ya ganaste, sin importar si los cambios aún no son visibles. Convierte lo pequeño en automático. La magia ocurre cuando lo que era un pequeño paso se convierte en algo tan natural como respirar. Es entonces cuando puedes aumentar la intensidad sin esfuerzo. Si comenzaste escribiendo una frase, pronto querrás escribir un párrafo. Si comenzaste corriendo 1 minuto, querrás correr 5. El impulso crece solo porque ya existe el hábito base. No subestimes la psicología del ya empecé. Empezar es la parte más difícil. Una vez que has dado el primer paso, es mucho más fácil continuar. Por eso, los hábitos diminutos son tan poderosos, eliminan la barrera mental de comenzar. La mente deja de ver el cambio como una montaña y lo percibe como un simple escalón. En resumen, los hábitos diminutos son la forma más amable, inteligente y sostenible de transformar tu vida. No buscan que te exijas al límite, sino que te acostumbres a mejorar cada día, hasta que un día, sin darte cuenta, mires atrás y veas que tu vida entera ha cambiado gracias a esas pequeñas decisiones. En la próxima parte veremos cómo usar el entorno como aliado para que tus hábitos no dependan de tu motivación, sino que fluyan casi sin que lo pienses. Una de las creencias más extendidas sobre los hábitos es que todo depende de la fuerza de voluntad. Sin embargo, la ciencia nos dice otra cosa. Gran parte de nuestras decisiones diarias no las tomamos de forma consciente, sino que son respuestas automáticas a las señales del entorno. Esto significa que tu ambiente físico, las cosas que te rodean y cómo están dispuestas, pueden ser el mayor aliado o el peor enemigo de tus hábitos. El poder de las señales visuales. Tu cerebro reacciona a lo que ve. Si quieres beber más agua, coloca una botella en tu escritorio. Si quieres comer más frutas, ponlas a la vista en la mesa de la cocina. Por el contrario, si quieres evitar un hábito, hazlo invisible. Guarda las galletas en un estante alto y fuera de tu alcance, o elimina las aplicaciones que te roban tiempo de la pantalla de inicio de tu teléfono. 2. Haz que lo bueno sea fácil y lo malo sea difícil. El principio es simple. Si quieres hacer algo más, reduce la fricción. Si quieres hacerlo menos, aumenta la fricción. Ejemplos. Reducir fricción. Deja la ropa de entrenamiento lista la noche anterior. Aumentar fricción. Guarda la consola de videojuegos en un cajón con llave para que usarla requiera más esfuerzo. No es magia, es psicología. La pereza puede ser tu aliada si la usas a tu favor. El Trea crea zonas dedicadas a hábitos específicos.
Cuando asocias un espacio con una acción, entrenas a tu mente para entrar en el estado adecuado de manera automática. Por ejemplo, un rincón de lectura donde solo leas sin usar el teléfono. Un lugar específico para meditar, con un cojín y luz tenue. Un escritorio solo para trabajar, no para comer o ver series. Esa asociación espacio-acción reduce la necesidad de motivación, porque el contexto actúa como interruptor mental. Controla las distracciones antes de que aparezcan. Muchas veces fallamos en un hábito no porque no queramos hacerlo, sino porque algo nos interrumpe. La mejor estrategia es eliminar las distracciones antes de empezar. Si vas a escribir, pon el teléfono en otra habitación. Si vas a estudiar, cierra todas las pestañas del navegador que no necesites. Si vas a entrenar, desconéctate de notificaciones. Rodéate de recordatorios inteligentes. Las alarmas, notas adhesivas o incluso frases pegadas en lugares estratégicos pueden actuar como pequeños empujones. No se trata de saturar tu casa de mensajes, sino de poner recordatorios clave donde sean más efectivos, en el espejo del baño, en la nevera o en la tapa de tu portátil. La influencia de las personas en tu entorno. El ambiente no solo es físico, también es social. Rodearte de personas que practiquen el hábito que quieres adquirir es una forma poderosa de reforzarlo. Si quieres comer saludable, almuerza con personas que lo hagan. Si quieres aprender un idioma, únete a grupos de conversación. El comportamiento es contagioso. Extraíte visiones periódicas de tu entorno. Los hábitos cambian con el tiempo y tu entorno debe adaptarse. Una vez al mes, revisa tu espacio y ajusta lo que ya no funcione. Reorganiza, elimina distracciones nuevas y refuerza las señales que te ayudan. En conclusión, si quieres que tus hábitos funcionen sin depender de la motivación, diseña tu entorno como un ingeniero diseña un puente, eliminando los puntos débiles y reforzando lo que sostiene tu objetivo. El ambiente es como un río. Puedes luchar contra la corriente o redirigirla a tu favor. Cuando lo usas bien, tu progreso se siente natural y sin esfuerzo. En la próxima parte hablaremos del ritmo personal y de cómo alinear tus hábitos con los momentos del día en los que tu energía y concentración están en su punto máximo. Muchas personas fracasan en la construcción de hábitos no porque no tengan disciplina, sino porque los colocan en el momento equivocado del día. Tu energía, tu enfoque y tu motivación fluctúan a lo largo de la jornada y si no lo tomas en cuenta, estarás intentando remar contracorriente. Descubre tu cronotipo. Cada persona tiene un ritmo biológico único que influye en cuándo está más despierta, creativa o enfocada. Hay quienes rinden mejor en la mañana, los llamados alondras, otros en la noche, bujos, y otros tienen un rendimiento más estable durante el día. Para descubrir tu cronotipo, observa durante una semana a qué horas te sientes más alerta y cuándo notas un bajón de energía. 2. Coloca hábitos exigentes en tus horas pico. Si tu momento de máxima energía es a las 9 de la mañana, reserva ese espacio para la tarea más importante de tu día: escribir, estudiar, planificar o resolver problemas complejos. Los hábitos que requieren fuerza mental necesitan el terreno más fértil para crecer. 3. Aprovecha los momentos de energía baja para hábitos automáticos. No todo en tu día requiere tu 100% de energía. Actividades como ordenar, responder correos simples, caminar o estirarte pueden ir en las horas en que te sientas más lento. Esto evita que desperdicies tus horas pico en tareas triviales. Respeta tus ciclos de descanso. Construir hábitos no es solo hacer más, sino también descansar bien. El sueño, las pausas y los momentos de relajación son parte del sistema que sostiene tus rutinas. Dormir lo suficiente no es un lujo, es el cimiento sobre el cual se construye la productividad. 5. Crea un mapa diario de hábitos. Imagina tu día como un mapa con zonas horarias para cada tipo de energía. Por ejemplo, alta energía mañana, ejercicio, escritura, aprendizaje. Media energía tarde, reuniones, trabajo en equipo, tareas administrativas. Baja energía noche, lectura, reflexión, meditación,
Actividades creativas relajadas. Este esquema no es rígido, pero sirve como guía para colocar cada hábito en el lugar donde tendrá más posibilidades de mantenerse. El poder de los rituales de transición. Cambiar de una tarea a otra requiere tiempo y energía mental. Los rituales de transición, como tomar un té antes de sentarte a estudiar o caminar unos minutos antes de escribir, ayudan a tu cerebro a cambiar de modo sin desgaste. Sé flexible pero constante. No siempre podrás hacer un hábito en la misma hora exacta, pero sí puedes respetar el bloque de energía al que pertenece. Por ejemplo, si tu bloque de alta energía es en la mañana, podrías mover tu sesión de escritura de las 7 o las 9 Cs sin perder consistencia. 8. Ajusta tus hábitos con las estaciones y cambios de vida. Tu ritmo personal no es fijo, cambia con la edad, el clima, el trabajo, las responsabilidades y hasta el estado de ánimo. Revisa y ajusta cada pocos meses para que tu sistema siga funcionando con fluidez. En resumen, la clave no es forzarte a tener energía cuando no la tienes, sino colocar cada hábito en el momento en que tu cuerpo y tu mente están naturalmente preparados para ejecutarlo. Cuando fluyes con tu propio ritmo, los hábitos dejan de sentirse como una carga y empiezan a sentirse como una extensión natural de ti. En la siguiente parte hablaremos del principio de la identidad y de cómo usarlo para que tus hábitos no solo cambien lo que haces, sino en quién te conviertes. Una de las razones más poderosas para que un hábito se mantenga en el tiempo no es la motivación ni la recompensa externa, sino la identidad. Esto significa que los hábitos más sólidos nacen cuando no se basan solo en lo que quieres lograr, sino en quién quieres ser. De metas a identidad, mucha gente empieza diciendo, quiero correr una maratón. Pero es mucho más poderoso decir, soy el tipo de persona que corre todos los días. La primera frase se centra en un resultado puntual, mientras que la segunda se enfoca en un rasgo que define quién eres. Cuando un hábito está alineado con tu identidad, cada acción que tomas lo refuerza y hace más difícil abandonarlo. 2. Las acciones como votos de identidad. Piensa en cada vez que haces tu hábito como si estuvieras depositando un voto para convertirte en la persona que quieres ser. Un solo voto no define la elección, pero muchos votos consistentes crean un patrón que se vuelve parte de ti. Por ejemplo, leer 5 páginas hoy no te convierte en un lector, pero si lo repites cada día, poco a poco el soy lector se convierte en una verdad incuestionable. Cambia la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿qué necesito hacer para lograr esto? Pregúntate, ¿qué haría la persona que quiero ser? Esta simple variación te obliga a actuar de manera coherente con tu identidad deseada. El peligro de las etiquetas negativas. Negativas o. Así como las identidades positivas refuerzan buenos hábitos, las identidades negativas pueden encadenarte. Si te dices a ti mismo, soy desordenado, o no soy bueno para aprender idiomas, estás reforzando creencias que dificultan cualquier cambio. La clave está en redefinir esas etiquetas y abrir espacio para una nueva narrativa personal. Diseña un yo coherente. Haz una lista de las cualidades de la persona que quieres ser. Disciplinado, saludable, curioso, organizado. Luego, conecta cada una con un hábito que la respalde. Así, tu identidad deja de ser una idea abstracta y se convierte en una guía de acción diaria. 6. La prueba de consistencia. Antes de adoptar un hábito, pregúntate, ¿esto encaja con el tipo de persona que quiero ser dentro de 5 años? Si la respuesta es no, es probable que ese hábito no se sostenga a largo plazo. El círculo virtuoso. Cuando actúas de forma coherente con tu identidad, refuerzas la creencia de que sí, yo soy así. Esto genera motivación interna, que a su vez hace más fácil seguir el hábito. Así, entras en un ciclo en el que identidad y acción se retroalimentan. 8. Sé paciente con la construcción de tu nueva identidad. Cambiar hábitos puede ser rápido, pero cambiar la manera en que te percibes a ti mismo lleva más tiempo. Necesitas suficiente evidencia, esos votos diarios, para que tu cerebro adopte la nueva versión de ti como una realidad.
En resumen, el principio de identidad te invita a dejar de perseguir logros aislados y empezar a convertirte en la persona que naturalmente vive los hábitos que deseas. Cuando tu identidad cambia, tu comportamiento cambia con menos resistencia y más estabilidad. En la siguiente parte veremos cómo crear entornos que trabajen a tu favor para que tus hábitos se mantengan incluso cuando la motivación baje. Muchas personas creen que la clave para mantener un hábito es la fuerza de voluntad, pero en realidad el entorno tiene un papel mucho más decisivo. Si tu entorno está alineado con tus objetivos, los hábitos se vuelven más fáciles. Si está en contra, incluso el más disciplinado lucha para mantenerse constante. El entorno, como catalizador o freno, piensa en alguien que quiere comer más saludable, pero su cocina está llena de galletas y refrescos. Cada vez que abre la despensa, recibe un recordatorio visual que va en contra de su meta. En cambio, si abre la nevera y lo primero que ve son frutas, agua y vegetales, la elección saludable se vuelve natural. Diseña señales visibles para tus hábitos. Un hábito empieza con un recordatorio, y ese recordatorio puede ser físico. Si quieres leer más, deja el libro sobre tu almohada. Si quieres beber más agua, coloca una botella en tu escritorio. Si quieres hacer ejercicio, prepara la ropa deportiva la noche anterior. Las señales visuales reducen la fricción mental para iniciar la acción. 3. Haz invisible lo que no quieres hacer. Elimina o aleja las tentaciones. Guarda el celular en otra habitación cuando necesites concentrarte. Quita las aplicaciones que más te distraen de la pantalla principal. No compres en exceso alimentos que rompen tu plan de nutrición. Si lo malo está fuera de tu vista, estará también fuera de tu mente. Reduce la fricción de los buenos hábitos. Mientras más pasos haya entre tú y el hábito, menos probable es que lo hagas. Por ejemplo, deja la guitarra lista en su soporte si quieres practicar. Mantén tu escritorio limpio para facilitar el inicio del trabajo. Usa ropa cómoda para hacer más probable que te ejercites. Que aumenta la fricción de los malos hábitos. Puedes hacer que un hábito no deseado sea más difícil de ejecutar. Guarda las golosinas en un armario alto y cerrado. Coloca contraseñas largas en redes sociales para reducir el acceso impulsivo. Desconecta la televisión si quieres ver menos series. 6. Entornos múltiples para hábitos múltiples. Asocia espacios físicos con hábitos específicos. El escritorio para trabajar. La mesa del comedor para comer. Un rincón especial para meditar. Esto entrena a tu cerebro a entrar en modo hábito automáticamente al estar en ese lugar. 7. Rodéate de personas que apoyen tus hábitos. Tu entorno social es tan importante como el físico. Si tus amigos fuman, será más difícil dejar de hacerlo. Si tus compañeros de trabajo toman café en lugar de refrescos, probablemente tú también lo harás. Escoge comunidades que ya vivan los hábitos que deseas adoptar. 8. El principio de ingeniería del entorno. No dependas de tu fuerza de voluntad, depéndete de tu diseño ambiental. Es mucho más fácil cambiar tu entorno una vez que luchar contra tentaciones todos los días. 9. Revisión periódica del entorno. Con el tiempo, el desorden, las distracciones o viejos objetos pueden volver a colarse en tu espacio. Por eso, revisa cada cierto tiempo si tu entorno sigue apoyando tus metas. Conclusión de esta parte. No subestimes el poder del entorno. Es como una corriente que te empuja. Si fluye a tu favor, avanzarás con menos esfuerzo. Si fluye en contra, te desgastarás rápido. En la siguiente parte aprenderemos cómo aprovechar el poder del mínimo viable para comenzar y sostener hábitos sin sentirlos como una carga. Uno de los errores más comunes al intentar construir un nuevo hábito es querer empezar demasiado grande. Nos decimos, voy a correr 5 kilómetros todos los días. Voy a leer un libro cada semana. Voy a meditar 30 minutos cada mañana. La motivación inicial nos empuja, pero esa intensidad no siempre es sostenible. Por eso, una estrategia poderosa para instalar hábitos sin esfuerzo es el hábito mínimo viable, reducir la acción a su forma más simple y pequeña, tan pequeña que no puedas encontrar una excusa para no hacerlo. 1. La lógica detrás del mínimo viable.
El cerebro tiende a resistirse a cambios grandes porque implican más esfuerzo, incertidumbre y gasto de energía. Pero si el cambio es minúsculo, no activa esa resistencia. Por ejemplo, en lugar de 30 flexiones, En lugar de meditar 15 minutos, haz 1 minuto. En lugar de escribir una página, escribe una frase. Lo importante no es la cantidad, sino crear el patrón de acción repetida. 2. ¿Cómo el mínimo viable vence la procrastinación? La mayoría de las veces, lo difícil no es hacer el hábito, sino empezar. Cuando el compromiso es pequeño, tu mente no lo ve como una amenaza y dice, sí, puedo hacerlo ahora. Y aquí está la magia. Una vez que empiezas, muchas veces haces más de lo que habías planeado. El efecto bola de nieve. El efecto bola de nieve. Un hábito mínimo viable actúa como una bola de nieve que crece con el tiempo. Empiezas con monoflexión, luego haces 5, después 10. Empiezas leyendo una página nore, luego 3, después 10. El objetivo inicial es tan fácil que no requiere motivación, pero su repetición diaria crea una base sólida para escalar. Ejemplos de hábitos mínimos viables. Escribir una frase al día si quieres ser escritor. Leer un párrafo si quieres leer más. Ponerte la ropa deportiva aunque no entrenes mucho al principio. Llenar un vaso de agua apenas despiertes. Abrir tu aplicación de idiomas y hacer una sola palabra. No subestimes lo pequeño, no subestimes lo pequeño, Badapek. Mucha gente menosprecia los hábitos mínimos porque no parecen suficientes. Pero lo pequeño, hecho todos los días, se acumula hasta generar grandes resultados. La clave es entender que la constancia vence a la intensidad. 6. ¿Cuándo aumentar la dificultad? El hábito mínimo viable no es para quedarse ahí siempre. Se trata de un punto de partida que, una vez consolidado, puedes ir ampliando poco a poco. El truco es que el crecimiento sea tan gradual que apenas lo notes. El verdadero objetivo. Más que lograr una meta rápida, el objetivo es convertirte en la clase de persona que hace esa acción de manera automática. No importa si hoy lees una página o 10, lo importante es que todos los días leas algo. Conclusión de esta parte. El hábito mínimo viable es la puerta de entrada a cambios gigantes con el mínimo de resistencia. En la siguiente parte exploraremos el poder de la repetición y cómo usarla para grabar hábitos en tu identidad sin esfuerzo. Imagina que cada vez que repites un hábito, colocas un ladrillo en la construcción de tu nueva identidad. No es magia, es neurociencia. Cada repetición fortalece las conexiones neuronales que facilitan que ese comportamiento ocurra de forma más automática la próxima vez. Pero aquí está el punto crucial. No basta con hacerlo una vez, la fuerza está en la repetición constante. La repetición es el tallado de tu carácter. Tus hábitos son como surcos en la tierra. Cada repetición es como pasar una y otra vez la misma herramienta, profundizando ese surco hasta que el agua tu energía y atención. Cuando el hábito está lo suficientemente repetido, no tienes que pensar, simplemente ocurre. El mito de los 21 días. Seguro has escuchado que para formar un hábito solo necesitas 21 días. La realidad es más compleja. Los estudios muestran que, dependiendo del hábito, pueden ser 18, 66 o incluso más de 200 días antes de que se vuelva completamente automático. La clave no es el número exacto de días, sino mantener la repetición aunque no veas resultados inmediatos. 3. ¿Cómo la repetición cambia tu identidad? Al repetir una acción, no solo entrenas a tu cuerpo y mente para hacerla, también empiezas a verte a ti mismo como alguien que la hace. Si escribes todos los días, te ves como escritor. Si entrenas todos los días, te ves como atleta. Si meditas todos los días, te ves como alguien que cuida su paz mental. Cuando un hábito forma parte de tu identidad, dejarlo se siente como ir contra tu naturaleza. Estrategia para repetir sin aburrirte. La repetición no significa monotonía. Puedes variar el contexto o la forma sin abandonar el núcleo del hábito. Por ejemplo, si tu hábito es correr, cambia la ruta. Si es leer, cambia de género o autor. Si es cocinar sano, experimenta con nuevos ingredientes.
5. El refuerzo positivo. Cada repetición debería ir acompañada de una pequeña dosis de satisfacción, ya sea intrínseca, el placer de hacerlo, o extrínseca, una recompensa. Esto activa la dopamina, la cual señala a tu cerebro que vale la pena repetir esa acción. 6. Usa marcadores visuales. Llevar un registro físico de tu repetición, como tachar un calendario cada día que cumples el hábito, es una herramienta poderosa. Ver la cadena de repeticiones crecer crea un compromiso contigo mismo, no romper la cadena. 7. El peligro de perder la racha. Si un día fallas, no pasa nada. El problema es fallar 2 días seguidos. Un error aislado no rompe un hábito, pero la repetición de la inacción sí crea un nuevo patrón, y no es el que quieres. La repetición es el cemento que fija tus hábitos a tu identidad. En la próxima parte veremos cómo la energía y el momento del día influyen en tu capacidad para repetir y sostener un hábito sin esfuerzo. Cuando pensamos en la formación de hábitos, muchas veces lo abordamos desde una perspectiva puramente mental o científica. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la repetición constante, cuando está guiada por la fe, es una herramienta que Dios mismo usa para moldear nuestro carácter. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos que el Señor no se limita a darnos instrucciones una sola vez. Él nos recuerda, nos repite, nos exhorta y nos guía una y otra vez, porque sabe que nuestra naturaleza humana necesita constancia para grabar la verdad en el corazón. En Deuteronomio 6:6-9, Dios le dice a Israel: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Aquí no hay prisa, no hay un plazo fijo de 21 días para aprender a obedecer. Lo que hay es un mandato de repetir hasta que su palabra sea tan natural en nosotros como respirar. No se trata de un esfuerzo mecánico, sino de un proceso vivo donde, poco a poco, nuestras acciones diarias se alinean con la voluntad divina. Cuando decides formar un hábito que glorifique a Dios, como orar cada mañana, leer las Escrituras o ser generoso con tu tiempo y recursos, estás entrando en un terreno donde la repetición se convierte en adoración. Cada vez que oras, no solo fortaleces tu disciplina, sino que te presentas nuevamente ante Dios reconociendo que dependes de Él. Cada vez que abres la Biblia, no solo acumulas conocimiento, sino que reafirmas que su palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Lo maravilloso es que la repetición transforma más que nuestra agenda, transforma nuestra identidad. Si cada día practicas la paciencia porque recuerdas que el fruto del Espíritu incluye la paciencia, Gálatas 5:22-23, llegará un momento en que no solo actúes con paciencia, sino que te reconozcas como una persona paciente en Cristo. Si cada día perdonas, aunque cueste, llegará un momento en que tu corazón será libre del rencor y vivirás en la paz de Dios. Sin embargo, debemos entender que la repetición bíblica no es fría ni mecánica. No se trata de cumplir un checklist religioso, sino de mantener viva una relación. El Salmo 1 describe al justo como aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto no es una obligación seca, es un deleite constante, un volver a la misma fuente una y otra vez porque ahí está la vida. En la práctica, esto significa que cada repetición debe ir acompañada de una intención santa. No basta con hacer algo muchas veces, debemos hacerlo con la mirada puesta en Cristo. Si ayunas, hazlo buscando intimidad con Dios. Si sirves, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. La repetición vacía desgasta, la repetición con propósito eterno fortalece. También es importante recordar que la constancia es una de las formas en que Dios prueba y fortalece nuestra fe. Tal como el maná caía cada día en el desierto y el pueblo debía salir a recogerlo, nosotros también tenemos que salir cada día a recoger nuestro alimento espiritual. No podías almacenar el maná para mañana, porque se echaba a perder. De igual forma, no podemos vivir hoy de las oraciones de ayer, ni de las bendiciones del mes pasado. La repetición nos obliga a depender continuamente de Él, y esa dependencia diaria es lo que nos transforma.
La vida cristiana es una caminata de pasos pequeños pero firmes. No corremos a la meta en un solo impulso, la alcanzamos repitiendo una y otra vez los actos de obediencia que nos acercan a Cristo, y aunque el mundo nos quiera vender atajos, la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera transformación se cocina a fuego lento, en la paciencia de repetir el bien hasta que se vuelva parte de nosotros. Por eso, cuando sientas que estás haciendo lo mismo día tras día, orando, leyendo, sirviendo, amando, no te desanimes. Recuerda que cada repetición es un cincel en las manos de Dios, tallando tu carácter para que refleje a su Hijo, y aunque hoy no veas un cambio radical, puedes confiar en que Él es fiel para completar la obra que comenzó en ti. En la siguiente parte, exploraremos cómo la energía y el momento del día pueden ser usados como aliados para sostener esta constancia, y cómo incluso en esos detalles Dios nos enseña a ordenar nuestra vida de manera que nuestras rutinas se conviertan en una ofrenda diaria. El tiempo es uno de los recursos más misteriosos que Dios nos ha dado. No se puede almacenar, no se puede multiplicar por nuestra propia fuerza, y una vez que pasa, no vuelve. La Biblia nos recuerda constantemente que debemos ser buenos administradores de él, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Esto significa que la manera en que distribuimos nuestras horas no es un asunto menor, es parte de nuestra mayordomía delante del Señor. Cuando hablamos de construir hábitos que transforman nuestra vida, no podemos ignorar la importancia de cuando los practicamos. No es lo mismo orar al final de un día agotador, con la mente dispersa, que comenzar la mañana buscando el rostro de Dios cuando nuestras fuerzas están intactas. No se trata de una regla rígida, sino de entender que el momento que escogemos para un hábito puede determinar su profundidad y su permanencia. Dios mismo nos muestra este principio en la creación. En Génesis, cada día comienza con fue la tarde y la mañana, marcando un ritmo perfecto. El pueblo de Israel tenía momentos señalados para adorar, ofrecer sacrificios y recordar las obras del Señor. Jesús, en su ministerio, se apartaba muy de madrugada, siendo aún muy oscuro para orar. Marcos 1:35. Formar un hábito con la ayuda de Dios es más que repetir una acción, es consagrar un espacio de nuestro día a lo que realmente importa. Si decides que tu lectura bíblica será siempre al amanecer, estarás entrenando tu corazón para decirle al Señor: tú eres mi prioridad antes que cualquier otra cosa. Si determinas que tu momento de oración será en la noche, estarás cerrando tu jornada reconociendo su soberanía y descansando en su paz. Lo hermoso es que Dios no solo se fija en el acto, sino también en la intención. Un hábito colocado en el tiempo correcto se convierte en un altar personal. Piensa en Daniel, que oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, aun cuando su vida estaba en peligro. Daniel 6:10. Sus momentos de oración no eran negociables porque estaban anclados en su relación con Dios, no en su conveniencia. Además, ordenar nuestro tiempo para los hábitos espirituales nos protege del caos del mundo. Vivimos en una época donde cada minuto parece reclamado por el ruido, las notificaciones y las demandas externas. Si no apartamos con intención esos espacios, el mundo los llenará por nosotros. Y lo que no se agenda para Dios termina siendo ocupado por lo que no edifica. Hay una clave bíblica que a veces olvidamos. La gracia de Dios también se manifiesta en la organización de nuestras horas. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto nos enseña que no debemos luchar contra el tiempo, sino alinearnos con el tiempo de Dios. Cuando un hábito fluye dentro del marco que Él ha dispuesto para nuestra vida, deja de sentirse forzado y comienza a ser natural, como el río que corre por su cauce. Aquí es donde muchos fallan. Quieren forzar un hábito en un momento que no está alineado con su energía física, emocional y espiritual. Dios nos hizo con ritmos y ciclos, y reconocerlos es parte de la sabiduría. Tal vez para ti la madrugada es un momento de silencio y comunión, pero para otro, la noche es el instante de mayor conexión con el Señor. Lo importante no es la hora exacta, sino que esa hora esté apartada para Él y sea respetada como sagrada. Cuando ponemos a Dios primero en nuestro tiempo, Él pone orden en nuestras prioridades.
Esto no significa que nuestra agenda se vuelva perfecta o que nunca habrá interrupciones, pero sí significa que el núcleo de nuestro día estará protegido. Y cuando ese núcleo es fuerte, todo lo demás se acomoda alrededor. Recuerda que Jesús nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Esto implica un ciclo diario de dependencia. No es el pan de ayer ni el de mañana, es el de hoy. Lo mismo ocurre con los hábitos, no se construyen de golpe, sino viviendo cada día en fidelidad. En la próxima parte hablaremos de cómo la perseverancia en esos horarios y espacios asignados a Dios no solo refuerza nuestros hábitos, sino que abre puertas para recibir revelaciones y dirección divina que transforman todo nuestro caminar. Uno de los atributos más admirables de Dios es su fidelidad. Él no falla, no se olvida, no se cansa. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Y si fuimos creados a su imagen, es lógico que la constancia esté diseñada para formar parte de nuestro carácter. Sin embargo, la realidad es que para muchos, perseverar en un hábito, incluso uno bueno y espiritual, parece una lucha interminable. El problema es que muchas veces queremos construir constancia usando solamente nuestra fuerza de voluntad humana, y la voluntad humana, por más fuerte que parezca, se agota. El secreto bíblico no está en empujarnos hasta el límite, sino en arraigar nuestros hábitos en la gracia y la presencia de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 15:: separados de mí nada podéis hacer. Esta no es una frase decorativa, es una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Piensa en el ejemplo del maná en el desierto. Dios lo enviaba todos los días, pero no podían guardarlo para el día siguiente. Éxodo 16:19-20. Esto enseñaba al pueblo que su sustento dependía de la provisión diaria de Dios, no de sus reservas. Perseverar en un hábito espiritual funciona igual. No es acumular una gran fuerza de voluntad para aguantar meses o años, sino levantarse cada día y recibir la fuerza fresca del Señor para seguir. Muchos cristianos comienzan con entusiasmo un nuevo hábito: orar cada mañana, leer un capítulo de la Biblia al día o ayunar los lunes. Pero en el camino, el desánimo aparece. Las distracciones, el cansancio o las ocupaciones parecen más urgentes que lo eterno. Aquí es donde la Biblia nos llama a perseverar. Hebreos 10:36 lo dice claramente: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La perseverancia no es solo seguir haciendo algo, es seguir haciéndolo con un corazón firme, sabiendo por qué lo haces. Daniel oró 3 veces al día durante décadas, incluso bajo amenaza de muerte. No lo hacía para acumular disciplina personal, sino porque su comunión con Dios era la raíz de su vida. Esa es la diferencia. Cuando el motivo es Cristo, el hábito no se siente como una obligación, sino como un privilegio. Otro punto crucial es entender que la constancia no significa perfección. Hay días en los que fallarás, quizás no tengas fuerzas o surja una emergencia. La clave está en no dejar que un tropiezo se convierta en una caída prolongada. El enemigo buscará aprovechar esos momentos para susurrarte: ¿ves? No puedes mantenerlo, mejor abandona. Pero Proverbios 24:16 nos recuerda: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. En la vida espiritual, la verdadera derrota no está en caer, sino en no volver a intentarlo. Cuando perseveramos en hábitos santos, estamos enviando un mensaje al cielo y a la tierra: mi confianza no está en mí, está en aquel que me sostiene. Esa constancia empieza a moldear nuestro carácter de manera profunda. Nos volvemos más pacientes, más firmes y menos reactivos ante las dificultades. Además, como en la parábola de la vid y los pámpanos, mientras permanecemos en él, el fruto comienza a aparecer de manera natural. Juan 15:4. Es importante también rodearnos de recordatorios visibles de nuestros hábitos. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo poner filacterias y mesuzot, símbolos físicos que les recordaban sus mandamientos. Deuteronomio 6:8-9. Hoy podríamos tener una Biblia abierta en la mesa, un versículo pegado en la pared o una alarma en el teléfono que nos recuerde nuestro momento de oración.
No se trata de ritualismo, sino de crear señales que nos mantengan enfocados en lo eterno. La perseverancia también tiene una recompensa que va más allá de lo inmediato. Gálatas 6:9 lo declara. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El hábito espiritual que hoy te cuesta, mañana será la fuente de tu fortaleza. La oración que hoy parece una disciplina seca, mañana será el canal por el que Dios envíe la respuesta que estabas esperando. La constancia de hoy es la cosecha de mañana. Por eso, si quieres que tus hábitos realmente transformen tu vida, no los bases en emociones pasajeras, sino en convicciones eternas. Que tu motivación no sea la rutina misma, sino el Dios que te llamó a vivir de manera ordenada y perseverante. En la próxima parte, veremos cómo estos hábitos constantes no solo moldean tu vida personal, sino que se convierten en una luz para otros, inspirando a tu familia, amigos y comunidad a acercarse más al Señor. Jesús dijo en Mateo 5:14-16, «Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esta luz no es simplemente una personalidad brillante o un momento de inspiración, sino un reflejo continuo y constante de la presencia de Cristo en tu vida. Y aquí está el punto clave. Los hábitos que cultivamos determinan la intensidad de esa luz. Un cristiano que ora de vez en cuando, lee la Biblia solo en días especiales y sirve solo cuando le sobra tiempo, proyecta una luz intermitente, como una lámpara con mala conexión. Pero uno que ha convertido la oración, la meditación en la palabra y el servicio en hábitos sólidos, brilla de forma estable y confiable. Las personas que nos rodean, incluso sin decirlo, se sienten atraídas hacia esa estabilidad. En la Biblia encontramos a personajes cuya constancia en los hábitos no solo transformó su propia vida, sino que impactó generaciones enteras. Pensemos en José, hijo de Jacob. A pesar de la traición de sus hermanos, la injusticia de ser vendido como esclavo y la humillación de la cárcel, él mantuvo sus hábitos de integridad, fidelidad a Dios y excelencia en el trabajo. Esa perseverancia lo llevó de prisionero a gobernador de Egipto y salvó a miles de personas del hambre. Sus hábitos lo hicieron brillar, incluso en la oscuridad más profunda. Esto nos enseña algo muy importante. Tus hábitos no solo son para ti. Están diseñados para que, a través de tu vida, otros puedan ver a Cristo. Cuando eres constante en tus disciplinas espirituales, estás creando un canal por el que Dios puede bendecir no solo tu casa, sino tu comunidad. El apóstol Pablo lo entendía bien. En Corintios 9:27 dice, «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado». Su vida era un testimonio, y no quería que la falta de disciplina lo apagase. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. La constancia en hábitos piadosos no significa vivir en un aislamiento religioso, sino integrarlos a nuestra vida cotidiana para que sean visibles en nuestro trato con los demás. Si oras todos los días pero hablas con dureza, tu luz se opaca. Si lees la Biblia pero eres impuntual o incumples tu palabra, la gente ve una contradicción. Por eso, nuestros hábitos deben abarcar tanto lo espiritual como lo práctico, pues ambos son parte de nuestro testimonio. Un ejemplo bíblico de esto es Ruth. Ella no solo tuvo el hábito de ser leal a su suegra Noemí, sino que se levantaba temprano para trabajar en el campo, recogiendo espigas con diligencia. Esa constancia llamó la atención de Buz, quien no solo la ayudó, sino que luego la tomó como esposa, y de su descendencia nació el rey David. Lo que comenzó como un hábito humilde, trabajar cada día sin quejarse, terminó convirtiéndose en parte de la historia de la redención. Cuando tus hábitos son firmes, las personas alrededor empiezan a notar algo diferente. Tal vez no entiendan de inmediato que es Cristo obrando en ti, pero sí perciben que hay una paz, una determinación y una alegría que no dependen de las circunstancias. Y eso despierta preguntas. Esas preguntas abren puertas para compartir el Evangelio.
Debemos recordar que Jesús no nos llamó a ser luces que parpadean, sino lámparas que permanecen encendidas, y mantener esa luz encendida requiere aceite fresco cada día, como en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 20. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, y los hábitos espirituales son como la lámpara que sostiene esa luz. Sin hábitos, la lámpara se cae, sin el Espíritu, la llama se apaga. Por eso, si deseas que tu vida sea un testimonio vivo, no te conformes con una fe ocasional. Integra en tu día a día prácticas que te mantengan conectado con la fuente. Haz de la oración, la gratitud, el servicio y el estudio bíblico una parte natural de tu rutina. Así, incluso cuando no digas una sola palabra, tus acciones hablarán más fuerte que cualquier sermón. En la siguiente parte, exploraremos cómo los hábitos no solo sostienen tu luz, sino que fortalecen tu fe para resistir en tiempos de crisis, de manera que no seas una llama que el viento apaga, sino un fuego que se aviva en medio de la tormenta. En la vida cristiana no se trata de si vamos a enfrentar pruebas, sino de cuándo. Jesús fue claro en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Las crisis llegan a todos, creyentes y no creyentes, pero lo que marca la diferencia no es la ausencia de problemas, sino la preparación interior que hemos cultivado antes de que la tormenta llegue. Esa preparación, en gran medida, depende de los hábitos que hemos edificado. Cuando pensamos en personas que se mantuvieron firmes en medio de grandes crisis, uno de los primeros ejemplos que viene a la mente es Daniel. Él fue llevado cautivo a Babilonia, separado de su tierra, su cultura y su familia. Sin embargo, en Daniel 6:10 leemos que, aun bajo amenaza de muerte, él continuaba orando 3 veces al día, como lo había hecho siempre. Ese hábito de buscar a Dios, formado mucho antes de que apareciera la crisis, fue lo que le dio la fortaleza para enfrentar la prueba sin temor. Este principio es poderoso. Los hábitos que practicas en los días tranquilos son los que te sostendrán en los días oscuros. Si solo buscas a Dios cuando la situación se vuelve difícil, es como si intentaras aprender a nadar en medio de una tormenta en mar abierto. Pero si tus hábitos son constantes, cuando la tormenta llegue, tu alma ya sabrá dónde encontrar refugio. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas vivieron esta realidad de manera radical. Hechos 16:25 relata que, encarcelados y con los pies en el cepo, a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Ese tipo de reacción no es improvisada, es el fruto de un hábito arraigado de alabar y confiar en Dios en todo momento. El resultado fue milagroso, un terremoto abrió las puertas de la prisión y las cadenas se soltaron. Más aún, el carcelero y su familia conocieron al Señor esa misma noche. Cuando estableces hábitos espirituales, como la oración, la lectura bíblica y el ayuno, no estás simplemente siendo religioso, estás invirtiendo en un fondo de fe que podrás retirar en los momentos de mayor necesidad. Cada día que oras, aunque no haya urgencia, estás acumulando fuerza interior. Cada versículo que memorizas es una espada que podrás usar en la batalla. Cada acto de servicio, aunque parezca pequeño, es un recordatorio de que tu vida tiene propósito. Pero hay algo más. Los hábitos no solo fortalecen tu fe, sino que también previenen que la crisis te desvíe del camino. Muchos creyentes, ante una dificultad, caen en el desánimo, la queja o el alejamiento de Dios. Sin embargo, quienes han formado hábitos sólidos se mantienen firmes porque su relación con Dios no depende de cómo se sientan ese día, sino de un compromiso profundo que han cultivado con disciplina. En Santiago 1:4 se nos anima a considerar gozo cuando enfrentamos pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia lleva a la madurez. Este pasaje no significa que debamos disfrutar del dolor, sino que entendamos que la perseverancia es un músculo espiritual y los hábitos son el entrenamiento diario que lo desarrolla. Así como un atleta se ejercita antes de la competencia, un cristiano se fortalece en su vida diaria para el día de la adversidad. También debemos recordar que las crisis son oportunidades para que otros vean la obra de Dios en nosotros. La gente observa cómo reaccionamos cuando las cosas no salen bien.
Si ven que aún en medio de la dificultad seguimos confiando, orando y sirviendo, eso se convierte en un testimonio poderoso. Job es un ejemplo de esto. Perdió todo lo que tenía y aún así declaró: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Ese tipo de fe no se construye en un instante, sino con años de hábitos que profundizan nuestra relación con Dios. Si hoy estás en una temporada de calma, no desperdicies el tiempo. Ahora es el momento perfecto para fortalecer tus hábitos espirituales. No esperes a que llegue la tormenta para construir el refugio. Y si ya estás atravesando una crisis, comienza hoy. Puede que al principio te cueste, pero cada oración, cada versículo y cada acto de fe es un ladrillo más en la fortaleza que Dios está levantando en ti. En la siguiente parte, veremos cómo los hábitos no solo te ayudan a resistir, sino que también te capacitan para multiplicar tu influencia y sembrar semillas que darán fruto por generaciones. Al llegar al final de este recorrido sobre cómo construir hábitos maestros, quiero recordarte algo crucial. No se trata solo de disciplina o productividad, sino de vivir de tal manera que cada acción, cada decisión y cada hábito glorifiquen a Dios. Porque, al final, los hábitos no son simples rutinas, son semillas que siembras todos los días, y esas semillas darán fruto para bien o para mal. Proverbios 22:6 nos enseña: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este principio no aplica solo a la crianza, sino también a nuestra vida personal. Los hábitos que formamos hoy son los que marcarán el rumbo de nuestra vida y el legado que dejaremos. No puedes esperar frutos diferentes si siembras semillas equivocadas. Por eso, es tan vital que los hábitos que establezcas estén alineados con la palabra de Dios. Cuando construyes hábitos de oración diaria, de leer la Biblia con hambre genuina, de servir con amor, de perdonar rápidamente y de dar con generosidad, estás edificando sobre la roca, tal como enseñó Jesús en Mateo 7. El hombre prudente que edificó su casa sobre la roca no fue el que escuchó la palabra, sino el que la puso en práctica. La lluvia, los ríos y los vientos llegaron para todos, pero la casa del prudente permaneció firme. En cambio, el hombre insensato construyó sobre arena. Y eso es exactamente lo que hacemos cuando edificamos nuestra vida sobre hábitos vacíos o centrados solo en lo material. Tarde o temprano, la tormenta revelará si tu vida está sostenida por convicciones profundas o por costumbres superficiales. No olvides que tus hábitos no solo impactan tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Tu constancia en la fe puede inspirar a tus hijos, tu cónyuge, tus amigos o incluso personas que ni siquiera conoces. Recuerda que Pablo, en 1 Corintios 11:1, dijo: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Tus hábitos son un mensaje silencioso que predica todos los días. Quizá hoy sientas que es tarde, que has desperdiciado tiempo o que has construido sobre un terreno débil. Quiero decirte que mientras tengas vida, tienes oportunidad. Dios es experto en restaurar vidas y en cambiar caminos. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, puedes comenzar hoy mismo a establecer hábitos que honren a Dios y te conduzcan a una vida plena. Comienza con pasos pequeños: 10 minutos de oración en la mañana, leer un capítulo de la Biblia cada día, bendecir a alguien sin esperar nada a cambio, agradecer antes de dormir. Estos pequeños actos, repetidos fielmente, transformarán tu vida más de lo que imaginas. Filipenses 1:6 nos da una promesa inquebrantable: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja obras a medias. Si te pones en sus manos y decides ser intencional con tus hábitos, Él se encargará de llevarte más allá de lo que tú podrías lograr por tus propias fuerzas. Así que al cerrar este mensaje, quiero invitarte a tomar una decisión firme. No vivas por impulsos, vive por principios. No dejes que la rutina del mundo te arrastre. Establece hábitos que te acerquen más a Cristo cada día. La verdadera transformación no viene de hacer grandes cambios de vez en cuando, sino de pequeños actos de fe repetidos con constancia.
Y ahora, si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte el próximo contenido. Comparte este mensaje con alguien que necesite renovar su fe y descubrir el poder de los hábitos que honran a Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y fortalezca cada paso que des. Recuerda, lo que practicas diariamente se convierte en lo que eres, así que practica la presencia de Dios.